Muy buenos días para todos, bienvenidos a esta clase del curso flexible de bioquímica estructural. Recuerden que estas clases son grabadas y luego subidas a la plataforma. También se pueden inscribir a mi canal de YouTube y le dan a la campanita para que les avise cuando está a disposición de ustedes el video. Bueno, entonces hoy vamos a ver el tema de pH y amortiguadores a cargo del profesor Burgos. Hola profe, bienvenido, los micrófonos y la cámara son suyos. Listo, Natalia, muchas gracias, muy amable. Buenos días para todos los que están mirando esta clase. Como dice la profesora, vamos a hablar de pH amortiguadores. Hace 8 días terminamos mencionando que una de las características más importantes desde el punto de vista biológico para el agua para los sistemas vivos, una de las características más importantes del agua es su bajo porcentaje de ionización. Es un porcentaje de ionización supremamente pequeño. Pequeño, ¿qué quiere decir? Que podríamos concebir que es como si normalmente la mayor parte pues, de las moléculas están unidas, los dos hidrógenos están unidos al oxígeno, pero un pequeño porcentaje se puede plantear en estos términos. Es como si una molécula se ionizara. Realmente pues la reacción es que una molécula de agua reacciona con otra molécula de agua, se forma H3O más OH. Esta sería pues como la forma de expresar eso que acabo de decir. Pero se puede simbolizar por esta ecuación que es mucho más sencilla. Eso equivale a decir que una molécula se ioniza en los iones. Si nosotros cogemos un litro de agua pura, y medimos qué cantidad de moléculas se ionizan en un litro, el porcentaje es muy bajito. La cantidad es muy bajita. 10 a la menos 7 molar. O sea que tendríamos 10 a la menos 7 molar de H's, 10 a la menos 7 molar de OHs. Eso es un porcentaje, eso es una cantidad mínima. Si consideramos que un litro de agua que pesa 1 kilogramo, o sea, 1000 gramos, si una mol de agua pesa 18 gramos, entonces cuando dividimos 1000 por 18 nos da 55.5 moles en un litro de agua. Esta es la cantidad de moles que tiene un litro de agua y solamente esta pequeña cantidad se ioniza. Eso quiere decir que la cantidad ionizada es casi insignificante, porque es 55.5 versus 10 a la menos 7. Pero la ionización del agua es un evento de tremenda trascendencia en los sistemas vivos. ¿Por qué? Por la concentración de protones. ¿Qué tiene de particular la concentración de ¿Qué tiene de particular la concentración de protones? Los protones. Profe, perdón, lo Hola. interrumpo. Sí, dígame. Que yo creo que de pronto sería interesante como para que los estudiantes se den cuenta porque a veces
no es significativo para ellos cuando decimos 10 a la menos 7 molar, que es que eso significa 0.00070. Correcto, correcto. Está muy bien esa aclaración, sí. Es que 10 a la menos 7 le suena a uno ahí como un número cualquiera, pero es lo que usted dice, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, es esta cantidad de moles por litro. Y si eso lo comparamos con 55.5 moles, o sea, la cantidad es insignificante. Cuando se expresa de esta manera, se aprecia mejor, lo que usted dice, Natalia, se aprecia mejor lo ínfimo que es esa cantidad, lo ínfima que es esa cantidad, con respecto al total. Pero repito, ¿cuál es la particularidad de los protones? Los protones son cationes, tienen una carga de +1. Nosotros tenemos muchos cationes circulando por la sangre y en las células. Por ejemplo, tenemos sodio. Es un catión. Los dos tienen carga positiva. Pero ¿qué hace tan especial a los protones? El tamaño. Un ion sodio involucra un núcleo con sus protones, neutrones, involucra una nube electrónica, etc. En cambio, los protones son protones, o sea, es una carga puntual. Es una carga puntual. Mientras que en un ion de estos, que es por ahí 100.000 veces más voluminoso que un protón, mientras que en un volumen tan grande se distribuye una carga de +1, aquí, en un punto, prácticamente en un punto, se concentra la misma carga de +1. ¿Por qué los protones son tan importantes en el contexto biológico a pesar de esa cantidad insignificante? Porque los protones poseen una elevada densidad de carga. O sea, la carga está concentrada prácticamente en un punto. ¿Y eso qué significa? Que las grandes moléculas que tenemos en la célula, las macromoléculas biológicas, proteínas, ácidos nucleicos, heteropolisacáridos, etc., son particularmente sensibles a los cambios en la concentración de protones. Las moléculas que más vulnerabilidad presentan a estos cambios son las enzimas. Las enzimas, cada enzima tiene su pH óptimo, donde funciona en las mejores condiciones y presenta su máxima actividad biológica, pero si una enzima se somete a un pH mayor o menor que su pH óptimo, empieza a desnaturalizarse y a perder su función como enzima. Las moléculas que son más sensibles a esta concentración de protones son las enzimas de la célula. Por eso, a pesar de que la concentración de los otros iones, incluyendo el sodio, esa concentración es miles de veces más alta que la concentración de protones. Por ejemplo, la concentración de sodio que circula por la sangre es por ahí de 142 miliequivalentes por litro. Utilizando el planteamiento de la profesora, volvamos a poner aquí 3, 4, 5. Esta es la concentración de protones. En cambio, la concentración de sodios, 142, 143 miliequivalentes por litro.
Entonces se observa que a pesar de que esta concentración es miles de veces mayor que esta, no tienen tanta influencia en el comportamiento de las enzimas como lo tienen los protones. Por eso es que los protones van a estar presentes en todos los líquidos corporales, porque son líquidos que son soluciones acuosas. Cada que haya soluciones acuosas hay protones libres y OH libres, pero los OH son iones muy grandes. Lo que interesa son los protones. Todos los líquidos corporales van a tener protones libres porque son soluciones acuosas. Entonces, la cantidad es mínima. Si nosotros multiplicamos la concentración de H más por la concentración de OH menos, eso nos da una constante que se llama KW, que es 10 a la menos 14. Si usted multiplica 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7, recuerden que para multiplicar exponentes se suman, y nos da 10 a la menos 14. 10 a la menos 14 se conoce como el producto iónico del agua. Ese producto iónico del agua es lo que me permite establecer la escala de pH. Y la escala de pH, como es una escala de concentración de protones, es muy importante en el contexto biológico por lo que acabé de comentar. Planteado en estos términos, de que H más por OH menos es igual a 10 a la menos 14 en una solución acuosa. Tres tipos diferentes de soluciones acuosas. Nosotros podemos considerar soluciones acuosas que tengan una concentración de protones igual a la concentración de OH, de hidroxilos. Si una solución acuosa tiene esta característica que es la misma del agua pura, yo digo que eso es una solución neutra. Aquí está la concentración de protones. Pero yo puedo tener soluciones que tengan más protones que el agua pura. Aquí vamos a tener 10 a la menos 7 molar. Yo puedo tener soluciones acuosas que tengan 10 a la menos 6, 10 a la menos 5, 10 a la menos 4, 10 a la menos 3, etc. Hasta 1 molar de protones. Una de las características más importantes de esta constante es que es el producto de multiplicar entre sí la concentración de estos dos iones. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre la concentración de H más por la concentración de OH menos tiene que dar 10 a la menos 14, es una constante. Eso quiere decir que si yo aumento la concentración de protones en una solución, quiere decir que simultáneamente disminuyo la concentración de OH para que me dé siempre 10 a la menos 14. Entonces, una solución que tenga más protones que el agua pura es una solución ácida y tiene más protones que OH, por definición. Y al contrario, una solución acuosa que tenga menos de 10 a la menos 7 molar de protones, o sea, 10 a la menos 8, 10 a la menos 9, 10 a la menos 10, hasta 10 a la menos 14, esa es una solución que se cataloga como solución básica o alcalina y se caracteriza porque la concentración de OH es mayor que la concentración de H. O sea que si tenemos
como punto de partida el producto iónico del agua, vamos a poder clasificar las soluciones en neutras, ácidas o básicas. Y cada protones libres como hidroxilos libres, porque los dos iones aparecen simultáneamente en las soluciones acuosas. Si nosotros miramos esta escala de concentración de protones que va desde 1 molar hasta 10 a la menos 14 molar, esa escala es una escala de potencias negativas de 10. Hace más de 100 años, hace por ahí unos 110 años, un químico danés que se llamaba Peter Sorensen, ese señor, buscando una mayor facilidad para hacer cálculos, que en esa época no había ni reglas de cálculo siquiera, buscando una mayor facilidad para trabajar con estas concentraciones, o sea, buscando una mayor facilidad para trabajar con estas soluciones, entonces inventó un artificio matemático que lo llamó pH, o sea, potencial de protones, y definió el pH como el logaritmo negativo de la concentración de protones. Eso es un artificio matemático. Un artificio matemático que permite convertir una escala aritmética, que es esta, en una escala logarítmica. Ese artificio que se inventó hace más de 100 años, hace como 110 años, tan práctico para hacer cálculos, que todavía lo seguimos usando, a pesar de que ahora tenemos computadores y calculadoras. ¿Cuál es la ventaja de utilizar una escala de logaritmos? Cuando uno utiliza logaritmos, está utilizando exponentes de una base. Cualquier número puede ser una base de una escala de logaritmos. Estos logaritmos, que se simbolizan así, L, O, G, se llaman logaritmos neperianos, por un señor Neper, pues, que fue el primero que sistematizó esto, o también se llaman logaritmos decimales, porque esta escala utiliza exponentes de 10. Esa no es la única escala, también hay una escala de logaritmos naturales que se utiliza en otro contexto, pero decimales. Los logaritmos decimales, entonces, cuando usted utiliza logaritmos, son exponentes de 10. Por ejemplo, cuando usted dice que el logaritmo decimal de 100 es igual a 2, es porque 10 a la 2 es igual a 100. Entonces, estamos utilizando es el exponente. Si usted dice que el logaritmo decimal de 1000 es igual a 3, es porque 10 a la 3 es igual a 1000. Y lo mismo pasa en este caso. ¿Por qué utilizó un signo negativo antes de la definición? Porque estos son logaritmos, estos son exponentes negativos. Entonces, para poder expresar números enteros positivos, por eso se multiplica por este signo. Cuando usted le aplica este artificio matemático a esta escala, que es una escala logarítmica,
aparece la escala de pH. Entonces, el pH de 1 es 0. 0 quiere decir que la concentración de protones es 1 molar. Y después sigue 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 14. Esto era lo que perseguía ese señor Sorensen, no trabajar con exponentes negativos de 10, sino con números enteros pequeños. Entonces, con ese artificio matemático, convirtió una escala aritmética en una escala logarítmica. Eso quiere decir que un pH de 4 significa 10 a la menos 4 molar de protones. Un pH de 5 significa 10 a la menos 5 molar de protones. ¿Cuál es la implicación de esa escala logarítmica? Que entre una unidad de pH y otra unidad de pH hay una diferencia de 10. Por ejemplo, si nosotros pasamos de un pH de 7 a un pH de 5, aquí tenemos 10 a la menos 7 molar, aquí tenemos 10 a la menos 5 molar. Entre 10 a la menos 7 y 10 a la menos 5 hay 2 unidades de pH, o sea, 10 por 10. O sea que un pH de 5 tiene 100 veces más protones que un pH de 7. Un pH de 5, un pH de 4 tiene 1000 veces más protones que un pH de 7, etcétera, etcétera. La particularidad entonces de la escala de pH es que se trabaja con números enteros pequeños, pero hay que tener en cuenta que cada aumento o cada disminución de una unidad de pH implica un incremento o una disminución de 10 en la cantidad de protones. Y lo mismo cuando se trabaja con pH en un laboratorio, por ejemplo, y se convierte en un error, ese error está multiplicado por 10 en la vida real. Entonces, de ahí surgió la escala de pH. Cuando se va a calcular el pH de una solución acuosa, la concentración de protones tiene que estar expresada en molaridad, o sea, moles por litro. La escala de pH no tiene unidades, pero se sobreentiende que cuando yo calculo el pH es porque estoy partiendo de una concentración de protones que está expresada en molaridad. Y se puede plantear la operación inversa. La operación inversa es que yo puedo calcular la concentración de protones a partir de un valor de pH. Por ejemplo, si, por ejemplo, el pH de la sangre, que es 7.4, pH de la sangre. Para calcular la concentración de protones de la sangre o de cualquier solución, yo utilizo el antilogaritmo de menos pH. O sea, la concentración de protones es igual al antilogaritmo de menos pH. Porque esa es la operación inversa a la operación de logaritmación. Así se calcula la concentración de protones y el número que aparece está expresado en molar. Por ejemplo, si usted le hace el cálculo en una calculadora, pone antilogaritmo
de menos 7,4, la concentración de protones que le da es de 3,85 por 10 a la menos 8 molar de protones, o sea, aproximadamente 4 por 10 a la menos 8 molar de protones. Esa es la concentración de protones que circula por la sangre. Aproximadamente 4 por 10 a la menos 8 molar de protones. Que si yo quiero expresar esto en nanomolar, por ejemplo, porque esto es una concentración muy pequeña, multiplico 4 por 10 a la menos 8 y como un molar de protones equivale a 10 a la 9 nanomolar de protones, yo puedo multiplicar por 10 a la 9 nanomolar y me da 40 nanomolar de protones. Esa es otra forma de expresar la concentración de protones que circula por la sangre. 40 nanomolar, que equivale a 4 por 10 a la menos 8 molar, que equivale a un pH de 7,4. O sea que hay varias formas de expresar la concentración de protones en los líquidos corporales. Como en una solución tenemos tanto H más como OH menos, entonces en toda solución acuosa, así como hay pH, también hay pOH, que es igual a menos logaritmo de la concentración de hidroxilos. Y lógicamente, pH más pOH tiene que dar 14 en una solución acuosa. Y en cualquier solución podemos calcular pH o pOH. O lo que es lo mismo, la concentración de H por la concentración de OH tiene que dar 10 a la menos 14, que es el producto iónico del agua. Pero si sumamos el pH más pOH, como son logaritmos, entonces da 14. Bueno, con esta definición de pH ya uno puede plantear el comportamiento, puede estudiar el comportamiento de ácidos y de bases. Partiendo de la escala de pH, uno puede calcular la concentración de protones, la concentración de OH en los líquidos corporales o en cualquier solución acuosa. Entonces, por ejemplo, planteemos el comportamiento de los ácidos. El pH de una solución acuosa. Hay que diferenciar dos tipos de ácidos. Los ácidos que se catalogan como ácidos fuertes, que son un puñado de ácidos inorgánicos. Fuertes quiere decir que cuando se exponen al agua, cuando se ponen en contacto con el agua ejerce una atracción sobre los protones y sobre el contraión que tenga el ácido, y prácticamente se puede considerar que los ácidos fuertes se ionizan, se disocian el 100% cuando están disueltos en agua. Los ácidos fuertes, repito, están constituidos por un puñado de ácidos inorgánicos, por ejemplo el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, o pues el cloruro de hidrógeno, que cuando usted lo echa en agua se comporta como ácido clorhídrico, se disocia en H más Cl-. Siempre que tenemos un ácido, la definición de ácido que estamos aplicando aquí es una definición que todo el mundo conoce, me imagino que todo el mundo conoce, que es la que más se aplica en el contexto biológico.
hay tres definiciones de ácido que se aplican en química, pero aquí estamos aplicando una definición de ácido que fue propuesta independientemente por allá a principios del siglo XX por dos señores, un señor de apellido Bronsted, un químico de apellido Bronsted y otro químico de apellido Lowry. Profe, qué Parece pena, que es que donde tiene HQ solamente se ve la mitad. No sé qué pasó ahí, como que se... donde tengo que, Natalia. Pues, o sea, como que antes se veía como todo el tablero y ahora como que apenas donde usted escribe HQ se ve la mitad. Entonces, para que le ponga una ceñita y escriba ahí a partir de abajo o corre la cámara un poquito para atrás. Bajemos un poquito aquí. ¿Así o Perfecto, qué? perfecto, Natalia. perfecto. Bueno, listo. Entonces, aquí estamos aplicando la definición de Bronsted y Lowry, que definen un ácido como aquella sustancia que cuando se pone en contacto con el agua suelta o libera protones. Pues no es que los suelte, sino que los transfiere al agua, porque realmente es una transferencia al agua. Uno lo plantea así como que se soltara el protón, pero ese protón no queda libre, sino que se transfiere al agua. Entonces estos ácidos, como el ácido clorhídrico, como el ácido nítrico, como el ácido perclórico, como el ácido sulfúrico, como el ácido bromhídrico. Estos ácidos, que son inorgánicos, tienen la característica que cuando se disuelven en agua prácticamente se disocian el 100%. En la nomenclatura que se usa cuando hablamos de ácidos de Bronsted y Lowry, hablamos de pares conjugados. ¿Qué quiere decir eso? Que un ácido, cuando se expone al agua, cuando le transfiere este protón al agua, queda libre el contraión, que en este caso es este cloruro. Ese contraión se llama la base conjugada. Entonces, cada que nosotros hablamos de un ácido en la definición de Bronsted y Lowry, tenemos el protón libre y el resto de la molécula. Por ejemplo, aquí el resto de la molécula es este nitrato, una carga de -1. Esta es la base conjugada de este ácido. Lo mismo aquí, si liberamos un protón, queda LO4. Esta es la base conjugada de este ácido. O sea, la base conjugada es lo que queda del compuesto después de retirarle un protón. Y de esa forma nosotros utilizamos pares conjugados. Siempre hablamos de pares conjugados. O sea, su ácido, el ácido y su base conjugada. Hablamos de pares conjugados. Calcular el pH de un ácido fuerte es un asunto muy sencillo, porque como se disocian 100%, entonces la cantidad de protones que va a aparecer va a ser fácilmente cuantificable. Por ejemplo, si a uno le dicen calcule el pH de una solución 0.5 molar de ácido clorhídrico, como la disociación es del 100%, aquí aparecerá 0.5 molar de H y 0.5 molar de este cloruro. O sea que tenemos la concentración de protones y aquí le aplicamos la definición de pH. O sea, pH es igual a menos logaritmo de 0.5. En estos ácidos, el cálculo del pH es un asunto relativamente sencillo. Pero cuando nosotros utilizamos ácidos débiles, que son los más importantes en el contexto biológico,
En el contexto biológico, lo más importante son los ácidos débiles. Voy a poner un ejemplo que no hace parte pues, de nuestra fisiología y nuestra química, pero que es un ejemplo que es muy ilustrativo. Es el ácido acético. El ácido acético, que es el que está presente en el vinagre es una solución de ácido acético en agua. El ácido acético es un ácido débil. La definición de ácido débil en este contexto en que estamos es que es un compuesto, generalmente son compuestos orgánicos, o sea, compuestos del carbono como este. Son compuestos orgánicos que cuando se ponen en contacto con el agua liberan protones, pero en un porcentaje mínimo, Por ejemplo, el ácido acético, usted lo expone al agua, la cantidad de protones que se libera es menos del 5%. Pero se llaman ácidos porque liberan protones. Pero la aproximación es muy diferente a la aproximación que teníamos con los ácidos fuertes. ¿Por qué? Porque es que un ácido débil, cuando se echa en agua, al cabo de un tiempo, que puede ser un tiempo muy corto, se establece un verdadero equilibrio químico. ¿Qué quiere decir un equilibrio químico? Aquí ponemos la base conjugada, que es este acetato más H+. Es la base conjugada de este ácido. Recordemos lo que es el equilibrio químico. El equilibrio químico es un caso particular que se presenta cuando usted tiene una reacción química y usted deja que la reacción alcance el equilibrio. ¿Por qué digo que deja? Porque si usted manipula la reacción, por ejemplo, sacando productos y metiendo reactivos continuamente, usted no va a dejar que se alcance el equilibrio. Sería una reacción unidireccional. Pero planteemos una reacción en equilibrio, o sea que usted echó el ácido acético en agua, esperó un tiempo hasta que se establece el equilibrio. Por definición, un equilibrio se establece cuando las concentraciones de reactivos y productos no van a variar en el tiempo. El equilibrio químico se caracteriza por eso. Si usted parte de una concentración de ácido acético y usted echa ese ácido acético en agua, la concentración de ácido acético disminuye siguiendo este perfil y la concentración de acetato aparece siguiendo este perfil. Estos son los reactivos que disminuyen en el tiempo, estos son los productos que aparecen en el tiempo. Cuando las concentraciones se estabilizan en el tiempo, es cuando usted puede decir que esa reacción alcanzó el equilibrio. Es decir, que las dos curvas tienden a estabilizarse con el tiempo. Aquí antes de este punto el sistema no está en equilibrio, pero después de este punto el sistema está en equilibrio. Si las concentraciones se estabilizan en el tiempo, quiere decir que ese sistema, los reactivos y productos, sus concentraciones no van a variar en el tiempo. Entonces, por eso es que podemos calcular una constante de equilibrio. ¿Por qué se llama constante? Pues porque es una relación entre productos y reactivos y como no van a cambiar en el tiempo, es una constante. Es decir, constante de equilibrio de un ácido débil. La constante de equilibrio en cualquier equilibrio químico es igual a la concentración de los productos multiplicados entre sí sobre la concentración de los reactivos multiplicados entre sí. Aquí tenemos dos productos que son el acetato y los protones.
y el único reactivo es el ácido. O sea que la constante de equilibrio de este equilibrio se expresa de esta manera: concentración de productos sobre concentración de reactivos. Y es un valor constante que se puede buscar, se puede buscar. Eso generalmente se calcula experimentalmente, pero si usted no lo tiene, lo busca pues en internet o en un libro de bioquímica o en un libro de química. La constante de equilibrio para el ácido acético de 1,8 por 10 a la menos 5. Esa es la constante de equilibrio para el ácido acético. Cada ácido débil tiene su propia constante de equilibrio. Fíjese lo que significa 1,8 por 10 a la menos 5. Eso significa que el porcentaje de ionización del ácido acético es mínimo. 1,8 por 10 a la menos 5. Esta es la cantidad. Si eso es igual a esto sobre esto, esta sería la cantidad de ácido que se disocia. Apenas 1,8 por 10 a la menos 5. Eso quiere decir que esto es un ácido pues muy débil, y por eso esa constante de equilibrio es tan pequeña. Cuando nosotros planteamos ácidos débiles, los que son importantes en el contexto biológico en que estamos, generalmente son ácidos con unas constantes de equilibrio muy pequeñas, o sea que presentan unos porcentajes de ionización muy pequeños. Eso quiere decir que cada que manipulamos ácidos débiles, estamos hablando de constantes de equilibrio con unos exponentes de 10 negativos y muy pequeños. O sea que le podemos aplicar a la constante de equilibrio el mismo formalismo que utilizamos para calcular el pH. O sea que podemos utilizar un término que es el pK sub A. Fíjense que este pK sub A tiene el mismo formalismo que el pH y que el pOH. Esta P minúscula significa que yo estoy aplicando la definición, el artificio matemático pues que se inventó Sorensen. Aquí pK sería igual a menos logaritmo de la constante de equilibrio. Tiene la misma estructura matemática que el pH y el pOH. ¿Eso por qué es útil? Porque entonces uno puede plantear la constante de equilibrio de un ácido débil en términos aritméticos o en términos logarítmicos. Por ejemplo, si nosotros aplicamos el pK del ácido acético, sería el menor logaritmo de 1,8 por 10 a la menos 5, y eso da 4,7. Ese es el pK sub A del ácido acético, 4,7. Igual para cualquier ácido débil. ¿Por qué estoy planteando esto en este momento? Porque el comportamiento de los ácidos débiles se puede entender cuando están en solución acuosa, se puede entender con una ecuación que se llama la ecuación Henderson y Hasselbalch. Primero Henderson planteó una ecuación y este señor la convirtió en una forma logarítmica. Profe, qué pena. Es que otra vez como que se le subió, se le bajó. O sea, no estamos viendo lo que escribió arriba.
Se me subió, se me bajó. Ah, bueno. Bueno, Natalia ya va a cuadrar eso. Pero yo cuadro eso, a ver, porque se me subió, se me bajó. ¿Ahí o qué? Eso, ahí quedó perfecto. Bueno, ¿qué es la ecuación de Henderson? Que se aplica para ácidos débiles. La ecuación dice, cuando usted echa un ácido débil en agua, se forma una solución ácida, una solución. Entonces, el pH de una solución es igual al pK del ácido. Esto solamente es para ácidos débiles. Por eso les mencioné lo del pK, porque lo tenemos que utilizar aquí. El pH de una solución es igual al pK del ácido más el logaritmo de la concentración de la base conjugada sobre el ácido. Esta es la concentración de Henderson. ¿Por qué es importante esta ecuación? Porque cuando usted agrega un ácido débil y prepara una solución acuosa de ese ácido débil, la concentración de la base conjugada y la concentración del ácido, esta concentración solo va a depender de esta relación, del pH y del pK. Se puede demostrar que si la concentración de base es igual a la concentración de ácido, el logaritmo de 1 nos daría 1 y el logaritmo de 1 es igual a 0. Entonces ahí tenemos la primera conclusión de la ecuación de Henderson. Cuando el pH de un ácido es igual al pK del ácido, podemos suponer que la mitad está como base conjugada y la mitad está como ácido. Voy a poner un ejemplo. El pK del ácido acético es 4,7. Si nosotros ponemos ácido acético a un pH de 4,7, que es el mismo valor de pK, podemos concluir con toda seguridad que el 50% están como acetato y el 50% de las moléculas están como ácido sin disociar. ¿De dónde sacamos estos porcentajes? De lo que acabo de mencionar. Cuando el pH de una solución acuosa es igual al pK del ácido, el 50% está como ácido, el 50% está como base conjugada. Y se puede demostrar que si el pH es mayor que el pK, la cantidad de base conjugada es mayor que la cantidad de ácido. Por ejemplo, si uno pone el ácido acético a un pH de 5,7, el pH es mayor que el pK. Pero como esto es un logaritmo, 5,7 tendrá más base conjugada que ácido. Porque si el pH es mayor que el pK, se puede demostrar que predomina la base conjugada. Y en ese caso sería 10 veces más, porque esto es una escala logarítmica. Y cuando el pH es menor que el pK, la cantidad de ácido es mayor. Que en cualquier solución acuosa que usted tenga de un ácido débil, se pueden presentar estas tres condiciones: que el pH sea igual al pK, que el pH sea mayor que el pK, o que el pH sea menor que el pK. ¿Por qué es importante esto que acabo de mencionar? Por lo que vamos a revisar de amortiguadores de pH. Ahora sí vamos a hablar de amortiguadores de pH. Pero primero tenía que hacer este preámbulo para poder entender lo que sigue.
Amortiguadores de pH. ¿Por qué necesitamos amortiguadores de pH? Es la primera pregunta. Por lo que mencioné al principio. Porque la concentración de protones tiene una profunda influencia en el comportamiento de las enzimas, sobre todo de las enzimas. Por eso es que nosotros fluctuamos entre 735 y 745 en cuanto al pH de la sangre. Un pH mayor de 735 ya está significando una patología. Lo mismo un pH mayor de 745, es decir, que es una tolerancia mínima. Inclusive pHs, por ejemplo, el extremo que se considera compatible con la vida es de 6,8 a 7,8, o sea, es un rango de tolerancia muy estrecho. Ese es uno de los parámetros más estrechamente vigilados en el organismo por las consecuencias que tiene. Por eso el pH se tiene que mantener constante en cualquier circunstancia. Incluso si consideramos que la dieta aporta protones y aporta bases, o sea, aporta ácidos y bases. Y adicionalmente el metabolismo celular libera una gran cantidad de ácido. Teniendo en cuenta estas dos características, el pH de la sangre tiene que mantenerse constante a pesar de estas dos características, de que estemos metiendo ácido y metiendo base al sistema. Por eso es que todos los líquidos corporales tienen que tener amortiguadores de pH, porque no solamente la sangre, el líquido intracelular y todos los líquidos corporales tienen sistemas de amortiguación de pH. O sea, mantienen el pH constante a pesar de que están entrando ácidos o bases al sistema. Entonces, ahora sí, vamos a definir qué es un amortiguador de pH. Como el pH, para mantener el pH constante, el pH puede fluctuar o hacia abajo o hacia arriba. O sea, la variación puede ser por disminución o por aumento. Entonces, un amortiguador de pH tiene que tener dos componentes. Un componente que amortigüe los cambios hacia arriba y otro componente que amortigüe los cambios hacia abajo. Por eso un amortiguador de pH consta de dos componentes. Hay varias formas de fabricar amortiguadores de pH. Voy a mencionar solamente una, que es la que más importancia tiene desde el punto de vista en que estamos. Un amortiguador de pH se puede fabricar con un ácido débil y con una sal de ese ácido en concentraciones equimolares, o sea, en igual concentración. Volviendo al ejemplo del ácido acético. Si usted prepara en un frasco una solución acuosa que tenga 0.5 molar de ácido acético y 0.5 molar de acetato de sodio, eso es un amortiguador de pH. ¿Por qué se necesita agregar acetato de sodio? Porque los dos componentes tienen que estar en igual cantidad. Por lo que mencioné hace un rato, porque se necesita amortiguar hacia arriba, amortiguar hacia abajo. Entonces, lo ideal es que los dos componentes estén presentes en igual concentración. Si echáramos solamente el ácido,
el ácido se disocia en un porcentaje mínimo, o sea que la cantidad de acetato sería mínima. ¿Por qué agregamos la sal? Porque como las sales se ionizan, se disocian 100%, se disocian 100%. Entonces, cuando echamos acetato de sodio, se libera el acetato y ese acetato va a contribuir a que la cantidad de acetato sea igual a la cantidad de ácido. Por eso agregamos acetato y tiene que ser una sal del mismo ácido para que suministre la base conjugada correspondiente. Lo interesante, o sea, en resumen, un amortiguador de pH está constituido por un par, como mencionamos ahorita, está constituido por un par, por ejemplo, este par, un par conjugado. Aquí está el ácido, aquí está la base. Los amortiguadores de pH, como están fabricados, se están generando a partir de ácidos débiles, a los amortiguadores de pH se les puede aplicar la ecuación de Henderson, porque es un par conjugado de un ácido débil más logaritmo, en este caso de la concentración de acetato sobre la concentración de ácido. Y el pK del ácido acético ya dijimos que era 4,5. O sea que esta ecuación de Henderson se aplica para este par conjugado constituido por el acetato y el ácido acético. Si la concentración de acetato es igual a la concentración de ácido, o sea, eso sería lo ideal, porque tenemos una sustancia que amortigua los cambios hacia arriba y tenemos otra sustancia que amortigua los cambios hacia abajo. Cuando la concentración de ácido acético es igual a la concentración de acetato, eso quiere decir que el pH es igual al pK y yo estaría a un pH de 4,7, a un pH de 4,7, que es igual al pK del ácido acético. Si yo tengo una solución amortiguadora de ácido acético y acetato de sodio, las condiciones ideales se cumplen cuando el pH es igual al pK. ¿Por qué? Porque tengo igual cantidad de ácido que de base. Eso es lo ideal, que las dos sustancias estén en igual concentración. Fíjense que aquí la ecuación de Henderson nos permite calcular un parámetro muy importante de un sistema amortiguador, que es el rango de tamponamiento efectivo. Ningún amortiguador de pH puede amortiguar en toda la escala de pH. Los amortiguadores de pH tienen rangos muy estrechos de amortiguar, responder por la amortiguación. Rangos de calculan de esta manera. Lo ideal, si usted va a preparar un amortiguador de pH, lo ideal es que el pH que va a amortiguar sea igual al pK del ácido del amortiguador. ¿Por qué se cumple que esto es igual a esto? Si no es exactamente igual, se considera que este rango pH es igual a pK más menos 1. Este rango, o sea, una unidad de pH por encima o por debajo del pK, todavía el amortiguador es eficiente. Cuando el pH que usted va a amortiguar se ajusta a este rango,
todavía se garantiza que el amortiguador va a funcionar. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted está preparando un amortiguador de pH formado por ácido acético y acetato de sodio, el pH en el cual va a amortiguar es igual al pK más menos 1. Como el pK del ácido acético es 4,7, 4,7 más menos 1 me da 3,7 a 5,7. En este rango es el rango en el cual este amortiguador puede amortiguar. ¿Por qué? Porque la relación entre ácido y base conjugada permite que los dos componentes estén presentes en una cantidad adecuada. Pero si usted se aleja de este rango, por ejemplo, si usted quiere amortiguar la sangre, que tiene un pH de 7,4, no está dentro del rango, entonces no puede utilizar un amortiguador de estos. No puede utilizar un amortiguador de estos. Hay que buscar un amortiguador que tenga un rango de tamponamiento que se ajuste al pH de la sangre. Este amortiguador de ácido acético solo funciona entre 3,7 y 5,7. Fíjese que estamos tolerando, como esto es un logaritmo decimal, cuando yo digo que estoy tolerando una unidad por encima o por debajo del pK, quiere decir que estoy tolerando que la discrepancia entre base conjugada y ácido pueda llegar hasta 10:1 o 1:10, porque esto es un logaritmo decimal. Si yo digo que el pH que voy a amortiguar es de 3,7, todavía está en el rango de tamponamiento efectivo. Pero si yo me alejo de ese rango, si yo voy a amortiguar, por ejemplo, una solución que tiene un pH de 6,7, 6,7 ya tiene 2 unidades de pH por encima de 4,7. 2 unidades, que como es un logaritmo decimal equivale a una relación de 100:1. O sea que ya no funciona, porque hay una discrepancia muy grande entre los dos componentes del amortiguador. Lo ideal es que el pH sea igual al pK, pero se tolera este rango. Entonces la ecuación de Henderson permite encontrar cuál es el amortiguador que se ajusta a cualquier solución acuosa. Usted tiene el pH que va a amortiguar, tiene que buscar un ácido débil que tenga un pK parecido a ese pH para que se cumpla que estos dos parámetros estén casi en concentraciones iguales, que es lo ideal para un amortiguador. O sea que un par conjugado sirve para amortiguar siempre y cuando se mantenga en el rango de tamponamiento efectivo. Por ejemplo, este fosfato que se llama fosfato diácido. Este fosfato puede actuar como un ácido débil, produce esta base conjugada más un protón. Este es el fosfato diácido, este es el fosfato monoácido. Estos fosfatos pues vienen del ácido fosfórico. El ácido fosfórico, cuando se disocia, esto equivale a la segunda etapa de ionización, o sea, la segunda ionización.
Este equilibrio que se establece entre este ácido y esta base conjugada, este equilibrio tiene un pK de 7,2 cuando es en el laboratorio, o de 6,8 cuando es en el contexto del organismo. Cuando se ajusta pues a las características del organismo, el H2PO4 tiene un pK de 6,8. Entonces, si uno observa un pK de 6,8 para este par conjugado, quiere decir que tiene un rango de tamponamiento entre 5,8 y 7,8. Y si nosotros consideramos el pH de la sangre, que es 7,4, este par conjugado tiene capacidad de amortiguar en la sangre. ¿Por qué? Porque está en el rango de tamponamiento adecuado. Y efectivamente nosotros tenemos este par conjugado en la sangre. No es el principal, ahorita hablamos del principal, pero es un tampón eficiente. Lo que pasa es que las concentraciones de estos fosfatos son concentraciones muy bajitas en sangre y por eso no es el principal, pero sirve. Y si nosotros consideramos el pH intracelular, que el pH intracelular generalmente fluctúa entre 6,8 y 7, es un pH un poquito más ácido que el pH de la sangre. Si nosotros consideramos, por ejemplo, un pH intracelular de 6,8, que es el que puede tener una célula muscular, quiere decir que el amortiguador está en las condiciones ideales, porque el pH es igual al pK, o sea, el 50% está como ácido, el 50% está como base conjugada. Este par de fosfatos los tenemos presentes en todas las células del organismo, porque desempeñan una función amortiguadora muy importante, pues por condiciones adecuadas. Lo mismo en la orina. En la orina, este es uno de los principales amortiguadores de la orina y por eso lo vamos a encontrar también ahí, porque se ajusta a la teoría que hemos revisado hasta ahora. Una pregunta interesante es, ¿por qué un amortiguador amortigua? Eso es una pregunta pertinente. ¿Qué hace que un amortiguador neutralice protones o neutralice bases cuando usted las agrega a la solución? Para explicar eso, tenemos que entender un principio que se llama principio de Le Chatelier. Un señor francés por la final del siglo XIX planteó lo siguiente: si usted tiene un equilibrio químico y lo perturba, el sistema espontáneamente reacciona para tratar de neutralizar el evento perturbador. Y una vez que neutraliza el evento perturbador, alcanza un nuevo equilibrio químico. En ese principio se basa el funcionamiento de un amortiguador. Lo primero que hay que definir es qué significa perturbar un equilibrio químico. Perturbar un equilibrio químico significa que usted agregue o retire alguno de los componentes del equilibrio. Voy a correr esto un poquito para acá para que me quede más fácil. Ácido acético. Voy a ilustrar eso que acabo de decir con el ácido acético, pero eso le aplica a cualquier amortiguador. Este es el equilibrio que tiene tres componentes: ácido acético, acetato y H+. Son tres componentes. ¿Qué significa perturbar un equilibrio? Por ejemplo, si usted agrega NaCl, supongamos que usted tiene este equilibrio aquí, este amortiguador aquí en este frasquito.
está en las condiciones ideales, un pH de 4,7, etc. Usted agrega NaCl. El NaCl no perturba el equilibrio, porque ni el sodio ni el cloro hacen parte del equilibrio. El equilibrio no tiene sino 3 componentes. Entonces, el pH no se modifica, el equilibrio no se perturba y todo sigue igual. Simplemente queda un poquito más salado, pero eso no importa desde el punto de vista que estamos hablando. En ese caso no se perturba el equilibrio, pero si usted tiene este equilibrio aquí y usted le agrega HCl, ya el asunto es diferente. ¿Por qué? Porque el HCl se disocia en H más y Cl menos. Y si nosotros miramos el H más, es un componente del equilibrio. O sea que el HCl sí perturba el equilibrio. ¿Cómo se perturba el equilibrio? La concentración de protones empieza a aumentar porque usted está agregando un ácido. Está agregando un ácido. Como el sistema se ve perturbado, se aplica el principio de Le Chatelier. El sistema reacciona. ¿Cómo reacciona? El acetato empieza a reaccionar con estos protones que usted está agregando. El acetato empieza a reaccionar con esos protones. O sea que llega un momento en que la reacción predomina de derecha a izquierda. El acetato está reaccionando con los protones que usted agregó y se está formando ácido acético. Cuando esos protones que usted agregó fueron neutralizados con acetato, se alcanza un nuevo equilibrio. En ese nuevo equilibrio, ¿qué va a haber? Más ácido acético, porque el ácido acético aumentó, porque el acetato está reaccionando con esos protones, entonces se formó más ácido acético. Pero va a haber menos acetato. ¿Por qué? Porque el acetato se gastó para neutralizar esos protones. Pero la cantidad de protones va a ser igual a la que tenía anteriormente. Y como la cantidad de protones es lo que determina el pH, entonces el pH no va a cambiar significativamente. ¿Qué pasó? Que se gastó acetato. Se gastó acetato. Un sistema de estos se puede agotar, sí, claro. Si usted agrega, si usted hizo mal el cálculo y no calculó cuánto amortiguador necesitaba para una determinada solución, usted puede agotar el sistema. Si usted agrega tal cantidad de ácido que todo el acetato se consuma, el sistema deja de funcionar. Pero si no se supera ese límite, el sistema amortigua de esa manera. Usted agrega ácido, el ácido consume acetato, produce más ácido acético y la cantidad de protones permanece igual o casi igual. Lo mismo sucede con OH. Si usted agrega una base, o sea, OH, una base, entonces el OH reacciona con los H's para formar agua. Entonces, en ese caso, los H's van a disminuir porque están neutralizando los OH's, el sistema se perturba y la reacción de este equilibrio es de izquierda a derecha. Se empieza a ionizar más ácido para reemplazar los OH's que se están gastando. Cuando se alcanza un nuevo equilibrio, usted va a tener menos ácido, más base conjugada, pero la concentración de protones va a ser igual.
Por eso el pH no cambia. En resumen, ¿por qué necesitamos un par conjugado para fabricar un amortiguador de pH? Porque es que necesitamos un equilibrio. Es que un equilibrio es un estado muy dinámico. Un equilibrio no es un estado estático. Un equilibrio químico es un estado muy dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tenemos un equilibrio químico, el equilibrio se puede manipular muy fácil aumentando la concentración de reactivos. Si usted aumenta la concentración de reactivos, el equilibrio va a predominar de izquierda a derecha. Pero si usted aumenta la concentración de productos, el equilibrio va a predominar de derecha a izquierda. Necesitamos un equilibrio dinámico que se pueda desplazar fácilmente de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Por eso necesitamos un par conjugado, para que los dos componentes del equilibrio estén relacionados a través de un equilibrio químico que pueda fluctuar fácilmente en un sentido o en el otro. O sea que este principio, que fue enunciado hace mucho tiempo, es el que rige el comportamiento de los amortiguadores de pH. Si nosotros aplicamos esa teoría a la sangre, nos encontramos que en la sangre el principal amortiguador está constituido por el bicarbonato y por el ácido carbónico. Este par conjugado constituyen el par conjugado del principal amortiguador de la sangre. El pK del ácido carbónico es de 6,1. Si uno compara ese pK con toda la teoría que hemos revisado, aparece una discrepancia. ¿Por qué? Porque 6,1, si nosotros aplicamos lo de rango de tamponamiento efectivo, teóricamente este amortiguador solamente sería eficiente entre 5,1 y 7,1. Y el pH de la sangre es 7,4. O sea que, desde el punto de vista de lo que hemos revisado hasta ahora, teóricamente este amortiguador no funcionaría. Pero como todo el mundo sabe, es supremamente eficiente para amortiguar la sangre. Entonces me voy a demorar un rato para demostrar por qué ese amortiguador, a pesar de esa discrepancia, es supremamente eficiente para tamponar la sangre. Si nosotros le aplicamos la ecuación de Henderson a ese par conjugado, pH es igual a 6,1 más el logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre ácido carbónico. Si nosotros aplicamos esta ecuación, esta sería la ecuación de Henderson para el pH de la sangre. Para el pH de la sangre. ¿Qué características tiene este amortiguador? La primera característica es que este amortiguador lo estamos sintetizando permanentemente en el interior de los glóbulos rojos. En el interior de los glóbulos rojos. Y lo vamos a sintetizar a partir de una molécula que es el CO2. El CO2 es una molécula
que se produce en grandes cantidades. Grandes cantidades son 15.000 milimoles diarias de CO2 que se producen por el metabolismo energético de la célula. Todas las células producen CO2, bien sea que estén haciendo metabolismo aeróbico o anaeróbico. Generalmente puede ser metabolismo aeróbico. Las células, cuando oxidan combustibles, cuando oxidan glucosa o ácidos grasos o aminoácidos en presencia de oxígeno, siempre producen CO2. Entonces, este CO2 es un gas. Esa es la presentación física. Es un gas. Ese gas pasa fácilmente por las membranas celulares y aparece en la sangre. Cuando el CO2 pasa a la sangre, entra al glóbulo rojo, y en el glóbulo rojo, una parte entra al glóbulo rojo, otra parte permanece disuelta en la sangre, pero una parte entra al glóbulo rojo. La parte que entra al glóbulo rojo, el CO2 no es un ácido, químicamente hablando es un anhídrido, pero tiene la característica del CO2 de que cuando se pone en contacto con el agua, rápidamente el CO2 se hidrata y se convierte en ácido carbónico. Esta reacción es espontánea. Si usted agrega CO2 al agua, se produce ácido carbónico. Es una reacción espontánea, pero es lenta. Entonces, en el glóbulo rojo existe una enzima que se llama anhidrasa carbónica que acelera la reacción porque necesita que sea muy rápida. Entonces la anhidrasa carbónica del eritrocito acelera la reacción. Después el ácido carbónico, como es una... Hola. Sí, hay que decir que es importante que esa anhidrasa carbónica funcione en los dos sentidos. Correcto. Muy bien. Funciona en los dos sentidos. Muy bien esa observación. El ácido carbónico se puede descomponer en H más bicarbonato. Más bicarbonato. Este H más es amortiguado por la hemoglobina, porque el glóbulo rojo pues tiene una alta concentración de hemoglobina, las proteínas son muy buenas amortiguadoras, y se libera bicarbonato. Ese bicarbonato pasa a la sangre a través de un intercambio con cloruro. Hay un intercambiador, es un transportador que se encarga de hacer eso en la membrana del eritrocito, saca el bicarbonato y mete cloruro pues para mantener las cargas, saca una carga negativa, mete otra carga negativa. Y ese bicarbonato es el que aparece en la sangre a una concentración de 24 a 26 miliequivalentes por litro. Esa es la concentración de bicarbonato normal, o sea, es una concentración relativamente alta. La concentración de ácido carbónico en la sangre es mínima, es una cantidad casi insignificante, pero la concentración de ácido carbónico se puede relacionar con el gas que está disuelto en la sangre. Recuerden que la concentración de un gas disuelto en un líquido se determina es a través de la presión parcial, o sea, la PCO2, que se simboliza aquí con una P minúscula. La PCO2, que es la presión parcial del gas, bien sea el CO2 o el oxígeno, también tenemos PO2, los gases que están disueltos en el agua, en la sangre, el oxígeno, el nitrógeno, el CO2, se evalúan cuantitativamente con la PCO2, o sea, la PCO2 se expresa en milímetros de mercurio, y es la cantidad de CO2 que está disuelta en la sangre.
O sea, un gas disuelto en un líquido, esa cantidad de gas se evalúa es con la presión parcial que se simboliza con esta P minúscula. Profe, La perdón concentración ahí. de la... ¿Cómo? Podríamos, o no sé si lo iba a hacer más adelante, podemos hacer la grafiquita de saturación en la hemoglobina pues para explicar el P50 y el PC, que eso a veces les da un poquito de dificultad. Sí, sí podemos mencionar eso, o sea, la curva de disociación de la hemoglobina, O sea, ¿qué significa el valor, por ejemplo, de PCO? ¿Cierto? la curva de disociación de la hemoglobina, aquí tenemos PO2 y aquí tenemos... No, Uh, no, es al revés, profe. O sea, abajo aquí PO2 y tenemos arriba PO2, saturación. aquí tenemos PO2 y aquí tenemos porcentaje de saturación. Sí. Correcto, usted es la que sabe de eso. La curva de disociación de la hemoglobina es una curva sigmoidal. No es una curva hiperbólica, sino sigmoidal. Sigmoidal. Es una curva sigmoidal. O sea, cuando la hemoglobina está totalmente saturada, está ahí. Pero cuando la hemoglobina tiene una saturación del 50%, es lo que se llama el P50. ¿Sí o no, Natalia? Usted me corrige porque yo Sí, hace rato que señor. no veo. El P50 es esto. O sea, la presión parcial de oxígeno que permite que el 50% de la hemoglobina esté saturada por oxígeno. Profe, ahí hay que decir que el PO2 es en mililitros de mercurio. Entonces ese es el valor que corresponde, ¿cierto? Al 50% de las moléculas saturadas. Eso, el PO2, sí. No me acuerdo cuánto es como 23, Natalia, ¿o qué? 26, profe. 26. Sí. 26 milímetros de mercurio. O sea, a 26 milímetros de mercurio de PO2, la hemoglobina está saturada al 50%. A 26 milímetros Sí, entre de 24 y mercurio 26, sí. de PO2. La característica más importante de esta curva es que se puede desplazar. Se puede desplazar. Se puede desplazar a la izquierda o se puede desplazar a la derecha. Por ejemplo, el PCO2, por ejemplo, el CO2 puede desplazar la curva a la izquierda, Natalia, es quien me Sí, acuerdo. sí, profe. O sea, disminuye O la por ejemplo afinidad. el pH, ¿cierto? El pH Es, ácido la va a correr hacia la izquierda, ¿cierto? Porque exacto. afecta la unión del el alosterismo de la hemoglobina, ¿cierto? Ese que cambia la estructura de la hemoglobina. Entonces, si el pH está ácido, se corre hacia la derecha, y si es básico, hacia la izquierda, ¿cierto? O sea, cuando la curva se desplaza a la izquierda, quiere decir que se disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Correcto. Eso quiere decir que la hemoglobina libera más fácilmente el oxígeno que lleva. Por eso el aumento de CO2, que significa un aumento del metabolismo aeróbico, una disminución del pH, que significa también un metabolismo aeróbico intenso, esas dos características desplazan la curva a la izquierda, lo que significa es que se disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y por eso se libera el oxígeno y por eso la hemoglobina tiene la capacidad de dosificar la entrega de oxígeno a los tejidos. Un tejido que no necesite mucho oxígeno porque tiene una baja actividad metabólica es un tejido
al cual la hemoglobina le entrega poco oxígeno. Pero si la hemoglobina está pasando por un tejido de alta actividad metabólica, por ejemplo un músculo que esté contrayendo, una actividad física, la curva se desplaza para liberar más oxígeno para ese tejido de alta actividad metabólica. Entonces, por eso la curva es muy interesante porque puede desplazar Profe, a la izquierda. ahí Sí, puede poner que, por ejemplo, para que entiendan mejor, por ejemplo, en la mioglobina, que solamente tiene un grupo hemo, solamente se le puede pegar un oxígeno, entonces la curva está, es decir, el PO2 es entre 1 y 4, o sea que está casi pegado, es decir, muy rápidamente se satura, llega al 50% de las moléculas saturadas. Entonces la curva queda casi pegada porque el PO2 es de 4 aproximadamente. eso es muy importante porque la mioglobina tiene una curva, por una parte es hiperbólica, o sea que es así, es Correcto. una curva hiperbólica. Y fuera de eso, es una curva muy pegada aquí al eje Y, como dice la profesora. Eso quiere decir que la mioglobina se satura rápidamente por oxígeno. Por eso actúa como un almacenamiento de oxígeno en el músculo y eso significa que le puede entregar oxígeno a la hemoglobina. Como está recostada aquí, quiere decir que cuando entra en contacto con la hemoglobina le puede ceder oxígeno a la hemoglobina, por eso actúa como un almacén de oxígeno en el tejido muscular. Y la curva es hiperbólica. Hiperbólica, ¿qué quiere decir? Que no dosifica, o sea, se carga y se descarga, punto. Pero la hemoglobina, como tiene 4 subunidades, 2 alfa y 2 beta, tiene 4 subunidades, es una proteína oligomérica y en cada subunidad tiene un grupo hemo. La molécula de hemoglobina, cuando está completamente saturada, quiere decir que está cargando 4 moléculas de oxígeno. Cuando pasa por los pulmones se carga de 4 moléculas de oxígeno. Y ya cuando pasa por los tejidos periféricos, dependiendo de la PO2 y de la actividad metabólica del tejido, entonces puede liberar 1, puede liberar 2, puede liberar hasta 3 oxígenos. Por eso puede dosificar la entrega de oxígeno. En cambio, la mioglobina, que es un solo monómero, es un monómero con un solo grupo hemo, solamente puede cargarse o descargarse. Pero la hemoglobina puede cargarse y descargarse de una manera selectiva. La hemoglobina puede dosificar la entrega de oxígeno a los tejidos. La mioglobina no, la mioglobina los almacena oxígeno y le cede oxígeno a la hemoglobina. Si usted quiere agregar algo más, usted es la que sabe, porque usted es la que maneja ese tema. No, que lo único que quisiera decir, que porque eso lo van a utilizar todos los días, lo aprendimos mucho en el COVID, cuando nos ponen el aparatico para medir la saturación, ¿cierto? ¿Dónde estamos nosotros? En estos momentos nosotros deberíamos estar más o menos entre 97, 98, 100% de saturación, o sea, arriba de la curva. Si tenemos Ajá, alguna patología, por ejemplo un asma o hay una infección respiratoria, eso empieza a bajar, ¿cierto? Eso nos está mostrando cómo está la oxigenación. Que eso lo van a correcto, usar todos los días ellos en sus aparatitos correcto, de clínica. correcto, correcto. Muy bien. Bueno, entonces después de esta aclaración de la importancia del CO2 con respecto a la curva de disociación de la hemoglobina, volvamos a la ecuación de Henderson para la sangre. pH es igual a 6,1 más el logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre ácido carbónico. Estábamos en que el ácido carbónico se puede relacionar con la PCO2. La concentración de ácido carbónico es igual a 0,03, que es una constante, multiplicado por la PCO2.
¿Qué es 0.03? El coeficiente de solubilidad del CO2. Las unidades son miliequivalentes por litro por milímetro de mercurio. Ese es el coeficiente de solubilidad. O sea, por un milímetro de mercurio de diferencia se puede solubilizar 0.03 miliequivalentes por litro de CO2. ¿Eso qué quiere decir? Que la concentración de ácido carbónico la podemos reemplazar por 0.03 por PCO2. Y esta sería la ecuación de Henderson para la sangre, para medir el pH de la sangre. O sea que en otras palabras, el pH de la sangre solo depende de estos dos parámetros. ¿Cuánto bicarbonato está circulando? ¿Y qué PCO2 está circulando? ¿Y qué es lo interesante de este asunto? Que la concentración de bicarbonato que uno tenga en su sangre, minuto a minuto, está siendo registrada por los riñones. Y los riñones tienen la capacidad de retener bicarbonato o aumentar el bicarbonato de la orina. O sea que ese parámetro, que es el bicarbonato, todo el tiempo está siendo controlado por el funcionamiento renal. Lo mismo pasa con la PCO2. La PCO2 que uno tenga en su sangre está siendo registrada permanentemente aquí a nivel del tallo cerebral, donde está el centro de la ventilación, y uno puede, a través de un impulso que sale del tallo cerebral, aumentar o disminuir la frecuencia y la profundidad de la respiración. O sea que uno puede manipular la PCO2, y eso lo hace la ventilación pulmonar. Entonces, una de las razones que explica por qué este amortiguador amortigua eficientemente, a pesar de la discrepancia que hay entre el pH y el pK, es porque los dos parámetros más importantes del amortiguador son el bicarbonato y la PCO2, son controlados por dos órganos diferentes. La concentración de bicarbonato en la sangre es controlada por los riñones y la PCO2 es controlada por los pulmones. Esa es una de las razones que explica por qué este amortiguador es tan eficiente, porque tenemos dos órganos que ajustan los dos parámetros permanentemente, y por eso funciona el amortiguador. La otra razón es que la sangre es un sistema abierto, no es un sistema cerrado. Cuando tenemos un sistema cerrado, o sea, lo tenemos metido en un vaso, por ejemplo, de laboratorio, el sistema se puede agotar muy fácilmente, por lo que vimos ahorita, porque es un sistema cerrado. Pero la sangre es un sistema abierto. Esa es otra de las grandes ventajas. ¿Qué quiere decir? Que si por cualquier razón hay un exceso de bicarbonato, los riñones se encargan de botar el exceso de bicarbonato. Si hay un exceso de CO2 en sangre, los pulmones se encargan de botar el exceso de CO2 al exterior. Es un sistema abierto que permanentemente se está acomodando a la situación o a las circunstancias particulares. Por eso usted puede comer una comida muy ácida y el sistema reacciona, porque permanentemente hay dos órganos que están controlando esos dos parámetros
y cualquier exceso que se produzca va a ser expulsado al exterior. Esas son las razones que explican por qué este amortiguador es tan eficiente. Profe, De aquí también puedo... y antes Sí, de que Natalia. borre, profe, antes de que borre, No voy a borrar sin este pedacito. bueno, sino que hay que tener en cuenta por los estudiantes para cuando apliquen que esas variables que está diciendo el profe se convierten en excelentes biomarcadores para usted saber cómo está el estado ácido básico del individuo en un estado o normal o patológico. Sí, correcto, Natalia, así es. Incluso si uno analiza esta ecuación permite concluir cómo es que se establecen las diferentes alteraciones del equilibrio ácido básico. Eso se puede deducir fácilmente de la ecuación. Si nosotros miramos la relación que hay entre pH y PCO2, o sea, la relación desde el punto de vista matemático, nosotros vemos que el pH y la PCO2 tienen una relación inversamente proporcional. O sea, todo lo que aumente la PCO2 disminuye el pH. Y eso explicaría una acidosis metabólica, una acidosis respiratoria. Una acidosis respiratoria es una condición que se presenta cuando el paciente empieza a acumular CO2 en la sangre. A medida que aumenta la PCO2, disminuye el pH de la sangre y eso es una acidosis respiratoria. ¿Qué quiere decir que aumenta la PCO2? Quiere decir que el paciente está hipoventilando. Cualquier entidad que produzca una hipoventilación puede generar una acidosis respiratoria. O sea que la cantidad de enfermedades que pueden producir una acidosis respiratoria es una lista larga. Desde compromiso del centro de la ventilación hasta manifestaciones pulmonares o inclusive de la pared torácica, cualquier cosa que impida la salida del CO2 y que produzca una hipoventilación puede generar una acidosis respiratoria. Y al revés, si el paciente tiene una hiperventilación, o sea que disminuye la PCO2, es porque el pH de la sangre está aumentando y tiene una alcalosis respiratoria. O sea que la forma en que se comporta el PCO2 con respecto al pH nos permite definir o acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria. Pero si nosotros miramos el nivel de bicarbonato con respecto al pH, la relación que hay entre bicarbonato y pH es directamente proporcional. O sea, todo lo que baje el bicarbonato baja el pH de la sangre y el paciente se mete en una acidosis metabólica. Todo lo que baje el bicarbonato baja el pH. Las acidosis metabólicas son las complicaciones más importantes en pacientes, por ejemplo, hospitalizados. ¿Por qué? Porque es que una acidosis metabólica se puede presentar o porque se pierda bicarbonato. ¿Cómo se puede perder bicarbonato? Por una diarrea pertinaz, sobre todo en los niños o en los adultos. Una diarrea es una pérdida continua de bicarbonato. ¿Por qué? Porque el líquido intestinal es rico en bicarbonato.
el líquido intestinal tiene bicarbonato porque el páncreas, cuando libera las enzimas digestivas, simultáneamente libera bicarbonato, porque el intestino produce bicarbonato. O sea que normalmente el líquido intestinal es rico en bicarbonato. Entonces, una diarrea pertinaz puede precipitar una acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato. Pero las acidosis metabólicas más interesantes desde el punto de vista del equilibrio ácido-básico son aquellas acidosis que producen ácidos que cuando se disocian, entonces consumen bicarbonato. Por ejemplo, en una diabetes descompensada, el organismo empieza a producir cuerpos cetónicos en el hígado a partir del metabolismo de los ácidos grasos. Y los cuerpos cetónicos, que son el ácido acetoacético y el ácido beta-hidroxibutírico, que son dos ácidos moderadamente fuertes, estas sustancias, cuando se producen en el hígado, liberan protones y pueden precipitar una acidosis metabólica porque consumen bicarbonato y eso puede precipitar una acidosis metabólica. Lo mismo cuando hay un aumento en la producción de ácido láctico, también se puede producir una acidosis metabólica por la misma razón. La otra posibilidad de una acidosis metabólica es por una alteración a nivel renal. Los riñones tienen un papel fundamental en el equilibrio ácido-básico, no solamente de bicarbonato, sino que los riñones tienen otra función. Tienen que eliminar los ácidos no volátiles que se producen en el metabolismo. Ese es el papel de los riñones. Nosotros producimos más o menos unos 80 miliequivalentes diarios de ácido. Ese ácido se produce a partir del metabolismo, del catabolismo de ciertos aminoácidos y de ciertos compuestos, por ejemplo los compuestos que tengan fosfato, se producen más o menos unos 80 miliequivalentes por día. Por ejemplo, cuando se metaboliza la cisteína, la metionina que tienen azufre, eso sale como ácido sulfúrico. Entonces, esos 80 miliequivalentes por día son ácidos no volátiles. Se le pone esa acepción para distinguirlos del CO2, que como les dije ahorita se cataloga como un ácido volátil y se expulsa por la respiración, pero estos no se pueden expulsar por la respiración, hay que expulsarlos en forma líquida. Esa es una de las funciones más importantes de los riñones, expulsar estos 80 miliequivalentes diarios y no solamente expulsarlos, sino recuperar el bicarbonato que se gastó para neutralizar estos 80 miliequivalentes. Porque estos 80 miliequivalentes de ácido consumieron 80 miliequivalentes de bicarbonato. Entonces los riñones tienen que recuperar ese bicarbonato y fuera de eso eliminar estos 80 miliequivalentes. Los riñones también tienen que reabsorber el bicarbonato que se filtra. Nosotros tenemos un volumen de filtrado de 180 litros diarios. El volumen filtrado por los riñones es una cosa pues impresionante, 180 litros diarios.
como la concentración de bicarbonato es 24 milequivalentes por litro, eso da más o menos, da más de 4.300 milequivalentes de bicarbonato que son filtrados y que hay que recuperar. O sea que los riñones tienen tres funciones: recuperar el bicarbonato filtrado, recuperar el bicarbonato que se utilizó, 80 miliequivalentes de ácido, y eliminar esos 80 miliequivalentes de ácido en forma líquida. Estas son las funciones más importantes de los riñones. Tienen que cumplir con estas tres funciones. Por eso, una enfermedad renal impide que se eliminen estos protones que son ácidos fijos o no volátiles, y por eso una insuficiencia renal puede producir una acidosis metabólica. Entonces, entre el bicarbonato y el pH hay una relación directamente proporcional. Todo lo que consuma bicarbonato baja el pH. Lo mismo, todo lo que aumente el bicarbonato aumenta el pH y se produce una alcalosis metabólica. ¿Cuál es la principal causa de alcalosis metabólica? El vómito, porque cuando se presenta un vómito continuo y pertinaz, sobre todo en los niños, que se descontrola más fácilmente, entonces se va a eliminar el componente ácido del sistema, porque el ácido clorhídrico se sintetiza en las células parietales del estómago. Se sintetiza a partir de CO2 más agua. CO2 más agua, una deshidrasa carbónica, produce bicarbonato. Cuando está funcionando la digestión, produce bicarbonato más H+. Este H+ pasa a la luz del estómago y este bicarbonato pasa a la sangre. Esto es lo que pasa en una célula parietal, que son las células que producen el ácido. Por eso el pH del líquido intestinal es un pH muy ácido, de 0.8 a 1. O sea, la concentración de protones es muy alta, por eso lo necesitamos para digerir proteínas, por eso tenemos el pH tan ácido. Y el bicarbonato pasa a la sangre. Ya después, cuando el líquido gástrico, el bolo gástrico pasa al intestino, en el intestino se vuelve a amortiguar este H+ tan ácido. El tracto gastrointestinal a la luz intestinal, entonces se recupera otra vez la normalidad. Pero cuando uno tiene un vómito muy intenso, está botando H+, entonces queda predominando el bicarbonato. Por eso un vómito pertinaz produce una alcalosis metabólica. O sea que las alteraciones del equilibrio ácido básico se pueden deducir fácilmente de la ecuación de Henderson. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene sangre en un tubo de ensayo o en un frasco de laboratorio, usted no puede utilizar este amortiguador de pH, porque este amortiguador de pH tiene un rango de tamponamiento que no se aplica para la sangre. En condiciones in vitro sí se aplica toda la teoría que revisamos al principio, en condiciones in vitro. ¿Por qué funciona in vivo? Porque tenemos pulmones y riñones que se encargan de ajustar el sistema. Pero si usted tiene sangre in vitro, tiene que buscar un ácido débil que tenga un pH parecido a 7,4. Por ejemplo, le serviría pues el par de fosfatos que mencionamos. Pero no puede utilizar este sistema, porque este sistema solo funciona
in vivo. Bueno, con eso yo ya termino, Natalia. Bueno, no, excelente, profe. Yo quiero mencionar es que este tipo de conceptos que son básicos, a veces cuando estamos en ese rol de estudiantes no le encontramos la importancia. Pero sobre todo aquellas personas que se vayan a dedicar a cuidados intensivos, intensivistas, cirugía, anestesiólogos, pediatras, eh, los medicina interna que está en la parte de cuidados intensivos, etcétera, esto tiene una gran relevancia. Entonces, Correcto. la invitación es a que no olviden esta parte básica estructural porque es lo que les va a permitir entender y manejar a los pacientes. Correcto, Natalia. Bien dicho. Bien dicho. Sí, por aquí tenemos a un estudiante, bienvenido. Aquí tenemos a Nicolás Rondón. Sí. Bienvenido, Nicolás. Hola, hola, profes. Profe, qué pena, es que está saliendo la clase de salud e infección, que va hasta las 12, casi. No me importa, la No, clase no se queda preocupe grande. porque para eso es este curso. Inmediatamente se sube, pues lo subamos a YouTube, luego se pasa a la plataforma. De todas maneras, si quiere usted en el canal mío, Natalie Mesa, Sí. usted se puede seguir el canal y entonces le dan la campanita y ahí le dice todas en todas y le avisa cuando ya queda subido el video. La clase. Sí, Ah, perfecto, Sí. perfecto. Muchas gracias de todas maneras, aunque sea por entrar un ratico. Listo, Nicolás, que esté muy bien, hombre. Muchas gracias, de verdad que bueno, no. Me gustan mucho sus clases, he visto todas. Esta es la última ya del flexible. No sé si usted había dicho, profe, que iba a haber otro flexible de bioquímicas como para el siguiente año. No sé si entendí bien. Pues es de errores innatos del metabolismo. Sí, o sea, actualmente estamos en el de bioquímica estructural y Errores innatos, ya lo vi innatos. también el metabólico. Sí. Ah, bueno, pero el otro semestre sigue es un flexible de bioquímica metabólica, o sea, es solamente de metabolismo. Todas las vías metabólicas, mejor dicho, las vamos a revisar. Perfecto, profes. De verdad. Queda invitado, Nicolás, queda invitado si tiene tiempo y tiene forma, queda invitado. Sí, no, apenas me desocupe de esa clase, yo me conecto de una. Igual vivo cerca de la facultad, entonces no es que me demore mucho llegar a la casa, sino que acabe la clase. Listo, Nicolás. Perfecto. En todo caso, bienvenido siempre. Muchas gracias. Bueno, gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Momento, profe.